Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión vamos a considerar en el capítulo 20 lo que Lucas, el historiador de la Iglesia antigua, nos relata acerca de un acontecimiento en Troas, en este puerto que se encuentra, como decíamos la última vez, muy cerca de la legendaria ciudad de Troya. Y allí se había formado una iglesia cristiana y Lucas nos trae, como si fuera en una miniatura, un primitivo culto cristiano, pero lo que acontece allí precisamente en esa reunión cristiana no es nada normal, algo más bien inusual es lo que vamos a leer que tiene lugar en esta iglesia, en ese culto, ¿no? Muchas veces cuando venimos a un culto no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Esto quizás debieron pensar, ¿no? Aquellos que se encontraban en aquel culto de Troas. Es un culto que sin duda alguna sería inolvidable, ¿no? Por lo que vamos a leer ahora. Y Lucas quiso reflejarlo, ¿no? Quiso que también nosotros, generaciones después, los cristianos que íbamos a vivir siglos después, pues pudiéramos darnos cuenta de que hay veces que pasan cosas muy curiosas, muy sorprendentes en las reuniones cristianas. Vamos a leerlo entonces el texto. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Algo muy curioso, ¿no? Muchas veces podemos, si lo puedo decir así, perdernos una reunión y no sabemos lo que puede pasar en esa reunión. Quizás no deberíamos perdernos ninguna reunión porque quizás pueda pasar algo así como esto. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Lucas lo que nos está diciendo aquí en este pasaje es que él es testigo ocular. Notad cómo es alguien que ha estado en ese momento en Troas y nos está contando algo extraordinario que tuvo lugar precisamente en ese día del Señor. El primer día de la semana es el día del Señor, lo que hoy en día llamamos el domingo. Y los discípulos vemos que desde entonces se reunían los domingos. El domingo no es un día más, es el día del Señor, el día en el que nos congregamos, nos juntamos para darnos cuenta de la gloria de Dios y de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Esto es lo que estaban haciendo allí aquellos hermanos en Troas hace 2000 años para partir el pan, lo que llamamos la cena del Señor. Y también se nos dice que estaba allí el apóstol Pablo. Esto es fundamental que podamos verlo porque es la clave para entender este pasaje. La presencia allí, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Y qué hacía un apóstol en medio de ellos? Bueno, pues como podemos imaginar, como sabemos muchos de nosotros, Pablo fundamentalmente lo que hace es enseñar la palabra de Dios. Nosotros podemos plantearnos, ¿no?, ¿quién hubiera estado en aquel lugar, ¿no?, y escuchar la voz misma del apóstol Pablo, ¿no? Algunas veces podemos pensar eso también acerca de Jesucristo. Si hubiéramos estado allí con Jesucristo, pero ¿sabéis una cosa? Que no es necesario que estemos con Pablo, que no es necesario que Pablo esté aquí con nosotros, porque tenemos lo que Pablo predicó, tenemos lo que Jesucristo predicó, es decir, el Nuevo Testamento. Cuando queremos saber qué pasó entonces, Dios nos ha dejado su propia palabra. Y por tanto, cuando vamos a un texto como este, podemos darnos cuenta de lo que Pablo estaba enseñando. Pero aquí Lucas, en este pasaje en particular, no llama la atención sobre lo que Pablo enseñaba, sino dice una cosa muy curiosa, que se iba a marchar al día siguiente a continuar con su ministerio a lo largo del Imperio Romano y alargó el discurso hasta la medianoche. Era una reunión como esta, una reunión vespertina, ¿no? Pero él siguió hablando hasta la medianoche, ¿no? Algunas veces
los predicadores pueden hablar y hablar. En este caso, el apóstol Pablo pues siguió hablando hasta la medianoche, lo cual nos hace ver que realmente en la iglesia primitiva la exposición de la Biblia, el estudio de la Escritura, no era simplemente, como se suele decir, una especie de homilía, ¿no?, que puede durar 10 o 15 minutos, una palabra devocional, si lo podemos decir así, sino que la predicación y la exposición de la Escritura ocupa un lugar central. Si nos preguntan por qué estamos aquí, bueno, pues principalmente hemos venido a eso, hemos venido a que se nos hable más o menos largamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que sernos explicada, tenemos que entender esa palabra. Y desde siempre la Iglesia cristiana se ha juntado no solamente para leer la Biblia, sino también para lo que llamamos la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace aquí el apóstol en esa ocasión. Sin duda alguna, siguió hablando durante mucho tiempo porque tuvieron que encender las lámparas en el aposento alto, es decir, se encontraba en una casa en un piso alto. Hemos leído que cayó este Eutico desde el tercer piso. Estaban reuniendo en un lugar que estaba en la altura y tuvieron que encender las lámparas porque ya se había hecho de noche. Y se nos cuenta acerca de alguien que estaba al principio bastante atento, ¿no?, a lo que decía el apóstol Pablo, un joven, ¿no?, llamado Eutico. Y bueno, el pasaje no quiere decirnos que tengamos cuidado de no sentarnos en una ventana, ¿no? Podemos leer este texto y decir, bueno, aquí es un consejo que nos da el apóstol o Lucas, ¿no?, de no sentarnos en un lugar peligroso. Bueno, podemos entender eso, pero realmente el pasaje no va del hecho de que debía haber tanta gente allí congregada que a este Eutico no le quedó más remedio que sentarse en una ventana. Es un sitio peligroso, ¿verdad?, para sentarse, sobre todo si, como dice aquí Lucas, el apóstol Pablo en esta ocasión se extendió largamente. ¿Y qué pasa? Bueno, pues muchas veces esto es un poco de consuelo también para los predicadores, ¿no? Si a alguien se le durmió al apóstol Pablo, pues cualquiera de nosotros podemos pensar, bueno, pues qué bien. Si alguien se duerme, ¿no?, cuando nos escucha, pues estamos en buena compañía, ¿no? Pues si se le dormían al apóstol Pablo, se nos pueden también dormir a nosotros. Pero el texto, vuelvo a decir, no va de eso, no va de que alguien se pueda dormir escuchando la predicación, pero Eutico se durmió. Y ya sabéis lo que pasa cuando uno se duerme, ¿verdad? Pues que pierde la conciencia de dónde se encuentra. Y además dice Lucas, ¿no?, que sabéis que era un médico, ¿no? Le entró un sueño de esos profundos, ¿no? Sabéis que hay veces que nos dormimos muy superficialmente, ¿no? Pero hay veces que es que te duermes totalmente, ¿no? Y se durmió, dice, tan profundamente que se cayó desde el tercer piso abajo y fue levantado muerto. Una caída como esa, fue muerto. Esto es lo que le pasó al apóstol, que nos cuenta aquí que le pasó a Eutico. Pero ¿qué hizo el apóstol inmediatamente? Dice que descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole les dijo, habrían ido otros a ver lo que había pasado, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido, dice, y partido el pan y comido, es decir, siguieron adelante con la reunión que estaba teniendo lugar, habló largamente hasta el alba. Me imagino que todos se despertarían, ¿no?, después de un acontecimiento como este, y continuó aquel mensaje que todos iban a recordar toda su vida hasta el alba. Y el apóstol se marchó. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y la pregunta que tenemos que hacernos es por qué un pasaje como este, ¿no?, cuando leemos un libro como el libro de los Hechos de los Apóstoles y en realidad cualquier libro de la Biblia, ¿no?, sabemos que existe una llamada economía del lenguaje. Claro, hay gente que cuando ve la Biblia, ¿cómo me voy a leer un libro tan grande? Y sin embargo, cuando lees la Biblia, te das cuenta que es un libro que tiene una economía del lenguaje. Es decir, lo que nos cuenta, todo lo que nos cuenta es significativo. No sobra nada, no falta nada, porque es la palabra de Dios. Y si Lucas, esto es lo que tenemos que pensar, quiso incluir este relato aquí, es porque tiene una importancia para la idea que él quería comunicar por medio del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es esa? Alguna de las cosas que he dicho hasta este momento era lo que le importaba a Lucas que nos quedáramos. ¿Simplemente eso? No, es evidente que no.
que todo lo que he dicho hasta este momento no es la razón por la que Lucas quiso que un pasaje como este estuviera aquí registrado. Pasaron muchas cosas en el ministerio del apóstol Pablo, ¿no? Quizás algún día cuando estemos con el apóstol Pablo allí en el cielo nos podrá contar otras aventuras, o si no nos las cuenta él, nos las podrá contar Lucas, ¿no? Porque aquí están solamente algunas cosas que pasaron. ¿Pero por qué esta? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Lucas ha querido que se sepa esto de Eutico? Claro, podemos pensar, es que estas cosas no pasan siempre, ¿no? No siempre pasa una cosa como esta. Pero ¿por qué esto quiso registrarlo aquí el apóstol? Y para poder responder a esa pregunta, pues tenemos que darnos cuenta, como siempre decimos, que la Biblia es un todo. Para entender la Biblia completamente, tienes que darte cuenta de que la Biblia tiene que ser contemplada como un todo. El mensaje de la Biblia no es simplemente picotear, como se suele decir aquí y allí, buscando alguna cosa, alguna palabra que me pueda ayudar. No, por supuesto, cualquier pasaje de la Biblia nos puede ayudar, pero si queréis entender la Biblia, tenéis que mirarla de una manera integral. Tenéis que conocer que todo lo que contiene la Biblia tiene un sentido a la luz de toda la Biblia. Y por eso un pasaje como este, Lucas quiere que lo entendamos a la luz de toda la Biblia, y eso incluye el Antiguo Testamento. Hemos estado leyendo precisamente en el Antiguo Testamento, en un periodo también en la historia de Israel en el que se dieron también milagros. Aquí estamos viendo un milagro, un hombre que se cae de una ventana, un joven, y Pablo lo resucita. ¿Es esto la primera vez que pasa en la historia que aparece en las Escrituras? No. Lucas quiere que pensemos precisamente en otros acontecimientos como este. Y en el Antiguo Testamento, especialmente en los días de los profetas Elías y Eliseo, encontramos una abundancia de milagros que muestra que son tiempos especiales de Dios. Tiempos en los que Dios va a manifestar también el poder de su propia palabra. ¿Quiénes eran Elías y Eliseo? Eran portavoces de Dios, voceros de Dios, traían la palabra de Dios. ¿Cómo sabía la gente? ¿O cómo sabemos nosotros que esa palabra es palabra de Dios? Porque su palabra era ratificada por los milagros que realizaban. ¿Por qué tenemos a Eliseo, ¿no? Con este milagro que hemos leído? Es tan entrañable, ¿verdad? Aquí tenemos a esta mujer sunamita, es una mujer importante, una mujer que tiene medios económicos, su marido debía ser rico, y ve pasar a este Eliseo por allí y tal. Y este hombre tiene que ser muy interesante, conocerlo. Pero claro, ¿cómo podemos conocer a alguien si no le damos un sitio donde podamos quedarnos con él, ¿no? Albergan la palabra de Dios en su propia casa, porque Eliseo es la palabra de Dios. Y esa mujer dice, oye, le dice al marido, yo me gusta mucho la palabra de Dios, pero tengo que buscar un sitio donde este hombre pueda estar conmigo cómodamente. Vamos a hacer una habitación, con todas las comodidades. Y cuando pase por aquí, le decimos, oye, que aquí tienes tu habitación. Seguro que se queda. Eso lo podríamos aplicar a nuestra vida, ¿no? Hasta qué punto la palabra de Dios la estimamos tanto que buscamos que esté con nosotros. Dale un hogar a la palabra de Dios. En tu vida, en la mía. Eso es lo que está diciendo esa mujer. Y ese Eliseo, ¿no? Este profeta de Dios, es consciente. Hay algo que yo pueda hacer, claro. Dios, dice la Biblia, no es deudor de nadie. Si alguien piensa que Dios nos debe algo, está equivocado, porque Dios siempre da más de lo que tú le puedas dar a Él, ¿no? ¿Tú aprecias la palabra de Dios? Pues vas a ver lo que Dios hace por ti. Ya verás lo que Dios hace por ti. Esta mujer que necesita no tiene hijos. En esa cultura, hoy en día también, pero en esa cultura particularmente, el no tener hijos era lo peor que podía pasar. Y vemos, pero es que su marido es viejo y tal, y ¿cómo van a tener? Y Eliseo dice, de aquí a un año tú vas a tener un hijo. Va a ocurrir algo. Y vemos el milagro también ahí. El milagro que trae la palabra de Dios. Esa mujer concibe y da a luz un hijo. Y ese hijo crece y debe ser la alegría
de su madre, de su padre también, pero de su madre, sobre todo porque cuando cae malo ya sabéis que dice, bueno, llevarlo corriendo a su madre, ¿no? Su madre, a ver qué ha pasado, ¿no? Y el niño ha muerto. El niño muere. Y aquella mujer repite aquellas palabras que le dijo, no te burles de mí, te dije que no me dieras un hijo. Y ya te estás burlando porque ha muerto enseguida. Es peor haber perdido un hijo que no tenerlo, está diciendo. Pero Eliseo, que es la palabra de Dios para Israel, resucita a ese niño. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Ese pasaje nos está diciendo que Dios, cuando revela su palabra, cuando trae la Escritura, cuando tenemos su Biblia, acompaña, respalda esa palabra con milagros extraordinarios. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque los milagros de la Biblia son nuestros milagros. ¿Por qué la palabra de Dios es cierta y veraz? Porque fue respaldada por grandes hechos sobrenaturales de Dios. La palabra y el milagro, ambas cosas van juntas. Y lo vemos en Eliseo. Y si tuviéramos tiempo, veríamos también Elías. Elías pasó lo mismo. Elías hizo un milagro exactamente igual que ese. Una persona que también lo necesitaba. Y hizo el mismo milagro. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, por medio de los milagros, estos son mis siervos. Estos son mis mensajeros. Escuchadles. Porque no es solo la palabra, es el milagro. ¿Acaso no es ese el patrón de conducta de Dios en toda la historia de la revelación? Eso es lo que tenemos que notar, porque lo hizo con Moisés. ¿Recordáis Moisés? Yo no quiero ser el instrumento tuyo, Señor, para sacar al pueblo. ¿Quién soy yo? Y Dios respalda a Moisés con milagros. Cuando digan, ¿y tú quién eres? Vas a hacer este milagro. Y toda la gente dirá, este es el profeta de Dios. Y por tanto, Eliseo, Elías, Moisés, son profetas de Dios, que quiere decir voceros de Dios, que traen la palabra de Dios, inspirada, que la tenemos ahora escrita en la Biblia, respaldados por esos milagros. Muy bien, en el Antiguo Testamento, pero ¿y en el Nuevo Testamento? ¿Hay acaso algún milagro como este? Pues curiosamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera parte del libro, encontramos que se nos habla de un apóstol de Jesucristo, del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro se encontraba allí en Lida, ¿no? Y le llaman desde Jope, ¿no? Todo esto está cerca de Tel Aviv, ¿no? El actual Tel Aviv, estas ciudades en la costa, ¿no? De donde parte, por cierto, Jonás, ¿no? Para irse a Tarsis, ¿no? Esta es la región. Y entonces se nos habla de una mujer llamada Tabita o Dorcas, que era una cristiana, era una santa que estaba allí en aquel lugar y muere. Y vienen llorando. Envía a llamar a Pedro. ¿Por qué lloran? Porque esta mujer era una mujer que abundaba en buenas obras. La echamos de menos a personas así. Y limosnas que hacía. Llamar a Pedro. Y Pedro viene. Y las viudas lo rodean, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, se nos dice, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Otro milagro, otra resurrección de entre los muertos. ¿Quién es el instrumento de Dios en este caso? Es el apóstol Pedro. ¿Quién es el instrumento de Dios en la resurrección de Eutico? Es el apóstol Pablo. Y por tanto, Lucas, que es este historiador, movido por el Espíritu Santo, nos está diciendo, como Pedro era un apóstol de Cristo, y sabemos que era un apóstol de Cristo porque hizo estos milagros tan extraordinarios, Pablo también lo es. Tenéis que escuchar a Pedro y a Pablo también, porque ambos son profetas de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que son los apóstoles? La palabra apóstol significa enviados. ¿Cómo sabemos que han sido enviados por Cristo Jesús? Porque están respaldados por milagros que solo Dios puede hacer. Y esos milagros están llamando la atención. Están diciendo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sabéis? La primera parte, Pedro, Juan también, pero Pedro sobre todo es el apóstol que aparece
En la segunda parte estamos viendo cómo es Pablo, el apóstol, al que se nos llama la atención. ¿Cómo sabemos que es un apóstol de Cristo? Por milagros como este. Dios respalda. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Solo Dios. Y si Pedro y Pablo lo hacen, es porque son mensajeros de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Pero hay algo más, claro. Eliseo, Elías, Pedro, Pablo, pero ¿quién es el protagonista central de la Biblia? ¿Quién es Dios encarnado? ¿Quién hace milagros como estos y muchos milagros como estos? ¿Quién es el único que puede hacerlos? Es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Se nos dice que Jesús fue llamado por parte del principal de una sinagoga y cuando todavía estaba hablando, había realizado otro extraordinario milagro, vienen de casa de ese hombre, del principal de la sinagoga, en Marcos capítulo 5, versículo 35, y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más a Jesús? Ya no se puede hacer nada. La vida ha abandonado su cuerpo. Ni siquiera Jesús puede hacer algo por ella. Le están diciendo: deja ya de molestar a Jesús. Pero Jesús, nos dice el texto, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Jesús. Mas Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente. ¿Quién es el que hace los milagros? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que no hay ninguno como Él? Porque ninguno habló como el Señor Jesucristo, pero ninguno hizo milagros como el Señor Jesucristo. Él también levantó de entre los muertos a una niña de 12 años. Uno más grande que Elías y que Eliseo está aquí. Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso escuchamos esta palabra. Porque ¿quién sino Dios puede traer una palabra como esta? ¿Cómo sabemos que es su palabra? Por estos milagros tan extraordinarios. Por eso le escuchamos. Estos son nuestros milagros. Un milagro que dejó un impacto en los evangelistas, hasta el punto de que Marcos, que realmente es el apóstol Pedro, como sabéis, el que está detrás del Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos es el que de alguna manera escribe el Evangelio, ¿no? Y refleja, ¿no?, las palabras originales en el arameo, talita cumi. ¡Qué impacto! Cuando dice eso es porque se le quedó grabadas las palabras, porque Pedro estaba allí. Recordáis que no entró nadie más que Pedro, Juan y Santiago. Dice talita cumi. Y Pedro todavía recuerda las palabras mismas de Jesús. ¡Qué poder en esas palabras! Puede haber un Salvador mejor que aquel que puede decir talita cumi, levántate y sé salvo. Ese es nuestro Salvador. Esa es la gloria de este Evangelio, que tenemos a uno que puede hablar y traer vida a los muertos. Y por tanto, lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está diciendo por medio de esa resurrección de Eutico en este caso, es que en realidad, como hemos dicho muchas veces, el libro de los Hechos de los Apóstoles más bien debería ser llamado los Hechos de Jesús, segunda parte. Porque
Lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles está diciéndonos es que todo aquello que hicieron los apóstoles lo hicieron porque el Espíritu del Señor Jesús estaba con ellos. Los hechos de Jesús, esos son los hechos de los apóstoles, porque son sus mensajeros especiales. Son mensajeros únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque están respaldados por el milagro para mostrar que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento, que la Biblia es palabra de Dios. Cuando escribe, ¿no? Y sabéis que escribe en ese mismo tiempo estas epístolas a los Corintios, Pablo dice, escribiendo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 12, dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, le dice a los Corintios. ¿Qué señales son las señales de los apóstoles? Paciencia, señales, prodigios y milagros. ¿Por qué hacemos caso a una palabra como esta? Porque está respaldada por milagros. La Biblia está respaldada por el Dios que obra, por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciéndonos, por tanto, el texto es que todo va acerca de aquel que puede resucitar de entre los muertos. Finalmente, el texto está llamando nuestra atención sobre el único que puede dar vida a los muertos. ¿Quién es ese? Es nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Qué es? Pongo de otra manera. ¿Cuál es la nota esencial del libro de los Hechos de los Apóstoles? Es decir, si yo os preguntara a alguno de vosotros, decidme en una sola frase de qué va el libro de los Hechos. ¿Qué me diríais? Tendríais que decir esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene un solo mensaje: que aquel que estuvo muerto ha resucitado entre los muertos. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, predicando en el día de Pentecostés, habla acerca de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Ese es el fin de la historia? No. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ese es el gran mensaje del libro de los Apóstoles. ¿Qué explica el cristianismo? ¿Qué explica que haya cristianismo? Que Cristo está vivo. Que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Que aquel que murió en una cruz para pagar, cancelar la deuda de nuestros pecados, ha vencido a la muerte y está vivo. Y precisamente porque está vivo, Él puede salvarnos también a nosotros. Y por tanto esa imagen de este Eutico es un anticipo y una realidad de ese poder sobrenatural de Dios que levanta a los muertos. Hay una esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la enseñanza de la palabra de Dios? La palabra de Dios no nos habla solamente de la pervivencia del alma. Hasta ahí llegaron incluso los grandes filósofos, como Platón. El alma pervive, pero eso no es el mensaje de la fe cristiana. Es mucho más que todo eso. Es que habrá una resurrección del cuerpo. El alma sigue, pero el cuerpo resucitará. Esa es la gloria de este mensaje. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque Cristo está vivo, Él venció a la muerte. Y un pasaje como este nos está diciendo, es un anticipo del poder de Dios que resucita a los muertos. Todos aquellos que son del Señor Jesucristo resucitarán de entre los muertos para gloria, alabanza y honor del Padre. Y ese es el gran mensaje de la Iglesia cristiana. Es un mensaje sobrenatural. El mensaje no es simplemente una idea, una moralidad, una ética particular. Por supuesto que nadie habló como Jesús y enseñó una ética como la de Jesús. Pero el mensaje cristiano tiene que ver con el poder de Dios, un poder que transforma a las personas, un poder que las cambia y las salva, un poder que aparece precisamente en esa resurrección de entre los muertos. Y eso es la manera en que el apóstol Juan también nos presenta la realidad de quién es Cristo Jesús. Dice el Señor, notad estas palabras, las refleja Juan el apóstol. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay una resurrección espiritual a la que están apuntando esos milagros de resurrección física. De cierto os digo, añade Jesús, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Has oído tú la voz del Hijo de Dios dándote vida espiritual? Para que pongas tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Aquel que resucita a los muertos físicamente es aquel que también da vida espiritual, porque solo Él la puede dar. ¿Cómo podemos entender cosas como estas? ¿Cómo podemos abrazar a Jesús si Él no obra en nosotros? Si Él no influye en nosotros para hacernos ver su gloria y su salvación. Esa es la realidad de la que está hablando este texto para nosotros. Es precisamente porque Él está vivo de entre los muertos que nosotros ahora podemos tener vida espiritual. Y no solamente esa vida espiritual ahora, sino por toda la eternidad. No solamente como el alma que sigue adelante, sino como ese cuerpo que también va a levantarse de entre los muertos. Esa es nuestra confianza. Y por eso acudimos a la Biblia, sabiendo que en ella podemos encontrar consuelo y salvación. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios ha sido respaldada a lo largo de la historia por todos estos milagros y prodigios que nos están hablando del único que puede dar vida entre los muertos, que es el Señor Jesucristo. Y todo eso está para que confiemos en Él. Nos resulta significativo que el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, comience con la presentación de Jesús. ¿Y cómo se presenta Jesús? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si a ti te preguntaran, ¿cómo presento yo a Jesús? ¿Qué dirías de Jesús? Oigamos lo que Él dice de sí mismo. Él dice a Juan, a su apóstol, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿No vamos a confiar en alguien como Él, que ha vencido a la muerte? ¿No vamos a poner nuestra confianza siempre en alguien que viene a nosotros y nos dice, no temas, pase lo que pase? Yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y precisamente porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la fe cristiana. Esa es la confianza que tenemos. Aquel que ha vencido a la muerte es aquel que nos da confianza en la vida y a la hora de nuestra propia muerte. Aquel que murió por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario, aquel que ha mostrado al resucitar de entre los muertos que hay verdaderamente perdón para con Dios por causa de su obra en la cruz, es el que nos dice, no temas, confía en mí. Pues quiera Dios que podamos mirar estas cosas y podamos decir, estos son los milagros de la palabra de Dios, estos son mis milagros. Y por medio de ellos yo he puesto mi confianza en aquel que está vivo de entre los muertos. Que así sea en todos nosotros. Amén.